nuestro hogar, nuestra familia, ¿verdad? Y un ministerio externo, saludable, siempre empieza primero en el hogar. Y esta obra de ministerio que nosotros hacemos aquí, que yo hago la enseñanza y la predicación, toma muchas horas de estudio y muchas horas de oración cada semana. Y es una gran responsabilidad que el Señor me ha dado a mí para cuidar y alimentar de las ovejas de Dios, porque ustedes le pertenecen a Dios. Y para que una persona que está en un púlpito pueda compartir algo que los va a edificar, de verdad que una persona tiene que tener el tiempo para dedicarse a las cosas de Dios. Y les digo esto por esta razón, porque sí les pido, yo sé que ustedes oran por mí, pero les pido que estén en oración por mí, por mi familia, también por nuestro hermano Rafa, que enseña y comparte con nosotros, porque hay un balance sagrado que una persona tiene que tener entre mantener una vida saludable en su matrimonio con los hijos y una vida saludable en el ministerio para poder alimentar al rebaño. Y de verdad les agradezco si siguen en oración por nosotros en esa área. Y estoy muy agradecido a Dios que tenemos un hombre aquí que es fiel a la palabra, nuestro hermano Rafa. La palabra de Dios nos enseña en las epístolas pastorales que toda iglesia debe tener ancianos que tienen el don y la capacidad de enseñar la palabra. Y para los que no saben, quizás los que son nuevos aquí, nuestro hermano nos enseña más o menos cada 5 semanas o cuando yo estoy de viaje, porque de vez en cuando me mandan de viaje por la semana en mi trabajo. Y les digo honestamente, hermanos, que tener a alguien de confianza aquí es algo muy importante para mí. Porque al fin del día yo tengo que dar cuenta por sus almas y por la enseñanza que ustedes reciben. Y es algo que una persona toma muy serio. Y me siento bien en saber que cuando yo no estoy aquí predicando, que ustedes están siendo alimentados con la palabra de Dios. Y otra vez, porque estoy compartiendo mi corazón. Esa semana cuando yo descanso, es una semana que me permite a mí tener más tiempo con mi familia, un tiempo de descanso con mis hijos y honestamente un tiempo para ser refrescado. Les hago esta pregunta: ¿qué le pasa a la persona que no tiene tiempo para descansar y ser refrescado? Se muere, ¿sí? Bueno, eso es un poco extremo, pero en serio, si uno no es refrescado, si uno no tiene esos tiempos de descanso, algunas veces las cosas que uno debe disfrutar y deleitarse, algunas veces cambia la perspectiva y por eso es tan importante tener ese tiempo. Y mis hermanos, para los que no saben, yo tengo hijos jóvenes. Mi hijo tiene 6 años y mi hija tiene 3 y yo quiero ser un papá presente en la vida de mis hijos. Yo soy un hombre ocupado, pero quiero estar ahí en esas oportunidades, en los eventos de mis hijos. El tiempo va tan rápido y yo sé que un día voy a tener que darle cuenta a Dios, no solamente por las enseñanzas y la manera en que los amo y los cuido a ustedes, pero también la manera en que he invertido en mi esposa y en mis niños. Y digo todo eso para decir que el ministerio no es el trabajo de una sola persona. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, otra vez les doy gracias. Por favor, si siempre que se acuerdan, nos mantienen en oración. Amén. Bueno, vamos a estudiar Romanos capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 16. Y el título de este mensaje es: no hay favoritismo con Dios. No hay favoritismo con Dios. El punto principal de este mensaje es que Dios es imparcial en su juicio y nosotros como cristianos también debemos serlo. Estas últimas semanas, mis hermanos, estudiamos la hipocresía del corazón humano, que es tan fácil para nosotros apuntarle a alguien y juzgar, sabiendo que nosotros quizás estamos igual de mal, si no peor, y que nosotros igual necesitamos la gracia de Dios para ser salvos y para seguir adelante.
También estas últimas semanas ya hemos concluido que todo ser humano es culpable y está bajo la ira de Dios hasta el momento que reciba a Cristo. Y la semana pasada estudiamos que las obras no son la raíz de la salvación, pero son el fruto de todo verdadero creyente. Porque sabemos que Dios mismo que mora en el cristiano, mientras más nos rendimos a Él, Dios empieza a producir el fruto de su espíritu más y más cada día. Y también estudiamos que Dios nos va a pagar. Dios nos va a pagar a todos por nuestras obras, por la vida que vivimos. Y como cristianos entendemos que es en la eternidad que vamos a recibir ese gran honor de saber que hemos vivido bien ante Él. Que como cristianos hemos perseverado y nos hemos esforzado por la gracia y el poder que viene de Dios para vivir una vida enfocada en la eternidad. Entonces, el tema una y otra vez estas últimas semanas ha sido la forma en que Dios evalúa los deseos del corazón y las acciones de todo hombre. Vamos a leer el texto, Romanos 2, 11 hasta el 16. Dice, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a mirar el primer versículo, versículo 11, Romanos 2, 11. Dice ahí que porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta palabra acepción es la misma palabra parcialidad. No hay parcialidad con Dios. La palabra en la lengua original es prosopolemptes y lo que significa literalmente es recibir una cara. Lo que eso significa es darle consideración a una persona a causa de quién es o basado en lo externo. Entonces podríamos usar otras palabras. Podríamos decir que no hay preferencia con Dios, que no hay favoritismo con Dios o que no hay privilegio con Dios. Esta parcialidad se expresa en el trato injusto de una persona o de un grupo con preferencia a otro. Y mis hermanos, las escrituras nos enseñan claramente que el favoritismo causa división. Sea el favoritismo en la iglesia o en la familia, va a causar problemas. Y la escritura nos advierte en contra de la parcialidad en la administración de justicia. Y lo que vemos en las escrituras es que vemos un comparizón entre la tendencia humana a la parcialidad y los tratos imparciales de Dios. Hebreos 4:13. Debido al conocimiento perfecto de Dios, Dios conoce todos los detalles de todo. Dios es perfectamente recto. Dios es 100% santo y justo y por esa razón es imposible que la justicia de Dios no sea perfectamente imparcial. Miren lo que dice en Hebreos 4, versículo 13. Dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sabemos, hermanos, porque estamos estudiando este tema una y otra vez, que Dios es el gran juez de toda la creación. Sabemos que la palabra nos dice que Dios es omnipresente, significa que Dios está en todo lado, en todo lugar, a todo tiempo. Sabemos que aquí en esta escritura nos dice que no hay nada escondido de Dios. Y nosotros como cristianos, entendiendo lo que somos y dónde estamos, damos gracias que también nuestro Dios es paciente, compasivo y misericordioso. Pero sabemos que Dios en su carácter es 100% perfecto y 100% justo. Y eso significa, mis hermanos, que Dios juzgará justamente a todo ser humano
no importa si la persona es judío o gentil. En ese día de juicio no va a importar la posición de una persona, no va a importar la educación, no va a importar si eras la persona que a todos le caías bien, no va a importar tu apariencia física. Ninguna de esas cosas influyen la decisión de Dios con respecto al destino eterno de una persona. Les doy una ilustración de la parcialidad. ¿Alguna vez algunos de ustedes simplemente con mirar a alguien has formado una opinión superficial sobre ellos? Creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Miramos a alguien por la manera en que se ven, se visten, lo que vemos, formamos ya un prejuicio. Y algunas veces uno puede mirar a una persona y uno puede decir, bueno, no sé si esto le pasa a ustedes, pero dicen, no sé por qué, pero este tipo me cae mal, ¿no? y es gracioso porque yo digo en mi propia vida, han habido gente que al principio me caen mal y al fin se convierten en uno de mis amigos más cercanos, ¿verdad? Y así es la vida. O quizás has tenido esos momentos donde las personas te han mirado a ti y las personas han formado un juicio basado en la manera en que tú te ves, tu exterior, sin conocer realmente quién eres tú. Y les digo que para mí personalmente, a mí me pasa todo el tiempo. Aquí no, porque ustedes oyen mi corazón, ustedes conocen quién soy yo. Pero en mi trabajo, porque yo trabajo en una oficina profesional, yo tengo muchos tatuajes. Y es muy común que la gente forma su opinión superficial sobre mí hasta que con el tiempo empiezan a conocer quién soy yo. Entonces las escrituras nos dan muchos ejemplos de la manera en que nosotros podemos ser parciales en nuestra evaluación de otros. Y les digo que es muy fácil caer en la trampa de darle preferencia a una persona porque esa persona tiene dinero o porque esa persona es una persona que luce bella en su exterior. O también al otro extremo, quizás puedes darle preferencia a la persona pobre y menospreciar a la persona rica. Pero ustedes conocen ese dicho que dice, nunca juzgues un libro por su portada. Y como cristianos debemos seguir el ejemplo de Dios. Y el ejemplo de Dios, mis hermanos, es evaluar a cada persona basada en el fruto de su vida. No en lo que se ve por afuera, y por esa razón hay que darles una oportunidad a toda persona. Una cosa que yo he aprendido es que muchas veces una persona se puede ver muy bien por afuera, pero están bien vacíos por adentro. O una persona se puede ver toda desgastada por afuera, pero fuerte espiritualmente en su hombre interior. Miren lo que dice en 1 Samuel 16:7, donde Dios le dice al profeta Samuel en el tiempo cuando había que escoger un rey para reemplazar al rey Saúl. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 1 hasta el 4 sobre el mismo tema, favoritismo o parcialidad. Hermanos míos, nos dice a nosotros, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí en un buen lugar. Y al pobre le dicen, tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Dios es imparcial y como el pueblo de Dios nosotros seguimos su ejemplo. Miren lo que dice en Levítico 19:15. Dice, no harán injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo.
Digo todo eso para decir que Dios es justo y que Dios no evalúa a una persona basado en los factores externos. Dios evalúa basado en el corazón. Dios es el creador y lo que Dios mira es la condición espiritual de cada persona. Miren lo que pasó con Pedro. Si se acuerdan, Pedro era bien judío. Y Pedro fue a la casa de Cornelio, el gentil. Y sabemos que los judíos y los gentiles no se llevaban bien para nada. Pero miren en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Cuando Pedro vio la manera en que Dios estaba obrando en la vida de este gentil Cornelio, por fin Pedro pudo superar sus prejuicios. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación Dios se agrada de la persona que lo teme, en otras palabras, el que lo respeta y el que hace justicia. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta esta mañana. ¿Tenemos algún prejuicio esta mañana? ¿Tenemos algún prejuicio contra quizás una persona o un grupo de personas basado en lo que vemos por afuera? La palabra nos dice que en un futuro va a haber un tiempo donde todos los creyentes estaremos unidos con una sola voz, alabando al Cordero inmolado. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Cuántos saben que nosotros venimos en todo tamaño, en todo color y en todo estilo? Y yo creo que eso es algo muy especial, ¿no? Porque Dios no nos hizo a todos iguales. Nuestra individualidad es algo bello. Y tenemos que entender este principio de la Biblia, que Dios no es parcial, que Dios juzga basado en el hombre interior para poder ser un cuerpo unido. Porque les digo, lo que realmente nos une aquí en este ministerio no es nuestro color. Lo que nos une aquí en este ministerio realmente no es que todos hablamos español. Lo que nos une no es que a todos nos gustan las tortillas. Lo que nos une en este ministerio y con todos otros creyentes es que el anhelo profundo de nuestro corazón es el Señor Jesucristo. No importa la raza, no importa el color, no importa el exterior, lo que tenemos en común con todo creyentes es el corazón que desea conocer a Dios. Y mis hermanos, ese exterior que tenemos es simplemente un traje. Es un traje. Y quizás tu traje está más lindo que el de otra persona. Pero ¿cuántos saben que con el tiempo todos los trajes se van desgastando? Y uno puede decir, ay, este traje ya no me queda como antes cuando yo tenía 20 años. Y está bien, uno puede lavar el traje y uno puede cuidar el traje y uno puede planchar el traje y eso está bueno y es importante. Pero ante Dios, lo que hay en el interior es supremamente lo que debemos valorar. Amén. Entonces la parcialidad, el favoritismo no es justo. Y sabemos que Dios es perfectamente justo. Lo que pasa en el contexto aquí es que en esos tiempos habían profesores judíos, habían rabinos que enseñaban que Dios mostraba parcialidad hacia los judíos. Bueno, porque nosotros somos judíos y tenemos la ley y somos el pueblo escogido de Dios, Dios nos va a evaluar diferente que los gentiles. Dios va a juzgar a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Eso es lo que decían. Pero miren lo que dice en Romanos 2, 12 y 13. Dice que porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces dice versículo 12, porque todos los que sin la ley han pecado,
sin la ley también perecerán. Estamos estudiando aquí los dos grupos de pecadores. Los judíos que recibieron la palabra y la ley de Moisés, y los gentiles que vienen siendo cualquier otro ser humano que no es judío, hoy en día clasificaría como gentil. Nosotros clasificaríamos como gentiles. Ya establecimos en el capítulo 1 que los gentiles son culpables ante Dios. ¿Por qué? Por la conciencia, porque aunque no tenían la ley de Moisés, acuérdense que todo ser humano ha recibido en el interior un entendimiento de Dios. Dios se ha revelado a través de la conciencia a todo ser humano. Y Dios se ha revelado a través de la creación. Y los gentiles han rechazado lo que Dios ha revelado. Y cuando dice ahí que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues lo que sabemos, hermanos, es que el que ha recibido más luz, el que ha recibido más conocimiento y revelación sobre Dios, va a tener más contabilidad y responsabilidad ante Dios. Entonces el principio que estamos viendo aquí es que no es los que oyen, pero los que hacen. Y este mismo principio lo vemos como una exhortación una y otra vez en el Nuevo Testamento. Porque no los oidores de la ley son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El juicio de Dios, sabiendo que Dios es justo, el juicio de Dios no se retiene porque una persona, un judío, ha oído la ley. El juicio de Dios solo se retiene si alguien realmente hace la ley. Y el judío, la persona religiosa, puede pensar que se salva porque tiene la ley. Pero esa persona tiene que preguntarse, ¿ha guardado la ley? Por supuesto que no. Y el gentil puede pensar que es salvo porque no tiene la ley. Pero la pregunta que diríamos es, ¿ese gentil ha guardado los dictados de su propia conciencia? Por supuesto que no. Entonces sabemos que estamos viendo aquí la culpabilidad de ambos grupos y que la gente será condenada no porque tengan la ley o porque no tengan la ley, sino porque han pecado. Y entonces todos los que pecaron sin conocer la ley de Moisés también perecerán, porque el juicio por el pecado puede venir con o sin la ley. Y en la vida de un creyente, ¿cómo se cumple la ley en la vida del creyente? Porque sabemos que no estamos bajo la ley de Moisés. Pues miren lo que dice en Galatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces ya sabemos esto, que la ley es un espejo. Y este espejo nos enseña ¿qué? ¿Nos vemos guapos o feos en el espejo? No nos vemos bien muchas veces en el espejo de la palabra de Dios, la ley. Pero ese es el propósito de la ley, para guiarnos y conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados gratuitamente por la gracia y la fe. Es fácil malentender algunos de estos textos. Si uno lo lee simplemente fuera de contexto, parece decir que uno es justificado por las obras. Pero cuando uno estudia el libro entero de Romanos y la Biblia entera y uno va viendo todas las piezas, cómo se encajan juntos, uno entiende que lo que está haciendo Pablo es que está presentando un argumento a los gentiles y a los judíos. Porque no es por las obras de la ley que estamos justificados. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y sabemos que una vida genuina de fe, una vida que de verdad ha puesto su fe en Cristo, una vida renovada, una vida donde la persona tiene al Señor en su interior, esa fe genuina va a producir obediencia a la palabra de Dios. Eso es 100% claro en la Escritura. Fe genuina produce un patrón de obediencia a la palabra de Dios. Entonces la persona justificada por fe va a tener un patrón de obediencia a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. Romanos 2:14-15, y eso lo sabemos porque el Espíritu Santo nos va a dirigir siempre en la dirección de la palabra de Dios. Y cuando estamos caminando en el Espíritu, siempre va a ser en obediencia a lo que Dios ha declarado
en su palabra. Miren lo que dice en Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Noten que dice que es la obra de la ley, no que la ley está escrito en sus corazones, la obra de la ley está escrito en sus corazones. En este mundo, todos sabemos que en este mundo hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios. Y aún sin conocer la ley escrita de Dios, nosotros todos conocemos personas que tienen un conocimiento básico de la moralidad. Tenemos personas en el trabajo que muchas veces tenemos conversaciones y podemos estar de acuerdo con muchas cosas. Esto está bien y esto está mal. Tienen un entendimiento propio hasta cierto grado de la moralidad y lo que es bueno. Y les pregunto, ¿cómo es que ellos llegaron a tener ese conocimiento si no han estudiado la Biblia? ¿Cómo? La conciencia, ¿verdad? Porque la conciencia, Dios se ha revelado a todo ser humano, no importa que si vives en la tribu más lejana del mundo y nunca has oído la palabra de Dios. Por supuesto necesitamos el evangelio para ser salvos, pero Dios se ha revelado hasta cierto grado, vimos eso en el capítulo 1 de Romanos, a todo ser humano. Y es cuando el ser humano desea conocer a Dios y empieza a recibir la revelación de Dios, Dios puede mandar a alguien para presentarle a esa persona el evangelio. Pero es porque todos tenemos hasta cierto grado un entendimiento de esos principios básicos. Vemos que hay gente que no son cristianos o judíos o gente de la Biblia que valoran las cosas como la honestidad, la justicia, la compasión, la bondad hacia los demás. Y eso refleja en estas personas que la ley divina, las obras de la ley divina han sido escritas en su corazón. Entonces, son paganos, pero son una ley para sí mismos. Y lo que pasa es que la práctica de estas personas de las buenas obras y la aversión que ellos tienen a las malas demuestra que cada uno de ellos tiene un conocimiento inherente de la ley de Dios. Y lo que nos está diciendo aquí es que en el día de juicio, ese conocimiento que ellos tienen de lo que es bien y lo que es mal, va a testificar contra ellos cuando tengan que darle respuesta a Dios. Les doy una ilustración sobre la conciencia. Sabemos que la conciencia es un instrumento en la mano de Dios y la conciencia en la vida de un cristiano se puede confiar cuando estamos siendo instruidos y lavados por la palabra de Dios. Pero había una tribu en África que tenía una manera bastante inusual pero efectiva de probar la culpa de una persona acusada. Lo que hacía esta tribu es que calentaban un cuchillo, pero bien caliente hasta que se ponía rojo. Y entonces colocaban en fila a todos los sospechosos y les hacían a cada uno sacar la lengua y le tocaban la lengua de cada uno con el cuchillo caliente. Y si había saliva en la lengua, bueno, se quemaba un poquito la lengua, pero nada grave. Pero si la lengua estaba seca, el cuchillo se quedaba ahí pegado y producía tremenda herida. Y la tribu entendía que un sentimiento de culpa en una persona tiene la tendencia de secarle la boca a esa persona. Y entonces una lengua quemada era tomada como una prueba infalible de la culpa de esa persona. Porque todos sabemos que la lengua seca es producto del funcionamiento de la conciencia. Entonces, estas últimas semanas, yo sé que el enfoque una y otra vez ha sido las malas noticias. Las malas noticias. La culpabilidad del hombre. Una y otra vez vemos Pablo presentando el mismo mensaje, pero es muy importante porque esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a apreciar más profundamente las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Entonces les digo eso para que se preparen. Todavía nos quedan 2 o 3 semanas más en este tema, pero al fin vas a poder decir, ahora sí entiendo las razones porque necesito vivir el Evangelio de Cristo.
Ahora sí entiendo las razones porque necesito diariamente depender de la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios remueve la ilusión. Dios remueve las cosas que nos han decepcionado en nuestra vida. Dios nos ayuda no solamente a través de las malas noticias a vernos realmente como somos ante Él. Y Dios nos ayuda a ver al mundo pagano y al mundo religioso la manera en que Él los ve. Un mundo perdido, un mundo que necesita ser salvo, un mundo que tiene una necesidad profunda espiritual. Y les digo que mientras más entendemos las malas noticias, más vamos a desear predicar este evangelio de gracia y paz. Amén. Romanos 2:16 dice que en el día que Dios juzgará, por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El juicio de Dios es parte del evangelio. Y noten que Dios va a juzgar por medio de Jesucristo los secretos del hombre. Como leímos en Hebreos 4:12, el Señor tiene un conocimiento verdadero de los motivos de todas las personas. Y el Señor puede juzgar infaliblemente si las obras de una persona, si las acciones de una persona son verdaderamente buenas o malas. Dios puede juzgar si las obras de una persona vienen de la carne o proceden del Espíritu. Miren lo que dice en Jeremías 17:10. Dice: yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y miren lo que le dijo al rey David. Me encanta esta escritura. Salmo 139, versículo 1 hasta el 4. El rey David le dice esto al Señor en su oración: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Eso es una intimidad muy especial que vemos en la vida del rey David. Vamos a cerrar con esto. Vamos a hablar un momento del rey David y de Judas. ¿Qué pecados vienen a su mente cuando pensamos en el rey David? Adulterio y asesinato, ¿no? Tremendo hombre de Dios, adulterio y asesinato. Pero la palabra sí nos dice que David era un hombre de Dios. Y es un hombre muy honrado en la escritura por Dios mismo. Y cuando uno va a Israel, ven la manera en que lo honran a él. Sabemos que David cometió pecados terribles mientras servía como el rey ungido de Dios sobre la nación escogida de Dios. Sabemos que ambas estas ofensas, de acuerdo con la ley de Dios, el adulterio y el asesinato eran ofensas capitales. Y Dios fácilmente podía haber puesto al rey David a la muerte. Pero sabemos cuando estudiamos las escrituras que el patrón de la vida del rey David no era un patrón de ambición egoísta y no era un patrón de injusticia. El patrón de la vida del rey David era una vida servicial. El patrón de la vida de este gran hombre era una vida de alabanza. Por eso decimos que el rey David era el gran salmista de Israel. El rey David era un hombre que deseaba profundamente honrar la palabra de Dios. Salmo 119. Si no han leído ese salmo, es un gran salmo para estudiar en detalle. Vemos la manera en que este hombre anhela obedecer la palabra de Dios, anhela que Dios lo capacite para obedecer la palabra de Dios. Es un salmo muy, muy profundo. Y sabemos que lo que Dios honra en este hombre es que este hombre estaba dispuesto a reconocer y a confesar sus pecados ante Dios. Y no solamente reconocer y confesar sus pecados, pero depender de la misericordia y de la gracia del Señor. Pero miramos a Judas. Judas. Por afuera ese hombre se veía recto, religioso, se veía bien. Y profesaba ser cristiano. Pero la vida de este hombre estaba del todo centrado en sí mismo. Y en su interior llegó a tener menosprecio hacia Cristo
y hacia su evangelio de gracia. Y los deseos del corazón que motivaban a estos dos hombres son como libros abiertos ante el Señor. Y en ese día, mis hermanos, cuando tengan que dar una respuesta, el Señor va a juzgar basado en la realidad, no por la apariencia que ellos habían tenido ante los otros hombres. Entonces, si hemos aprendido algo de esta porción de la Escritura, es que una vida redimida va a producir un estilo, un patrón de una vida santa. Y la falta de rectitud y justicia en la vida de una persona es una muestra indudable de la perdición. Entonces, en cierre, les hago esta pregunta. ¿Cuál es el patrón de nuestra vida esta mañana? ¿Cuál es el patrón de nuestra vida? Si has juzgado a la gente basado en lo que tú ves por afuera, basado en su color de la piel, basado en el exterior, si has sido parcial, si has demostrado favoritismo, dile, Señor, perdóname mis pecados, Señor. Y hermanos, quiero ser claro que no hay perfección en nuestra morada en este cuerpo. Todos vamos a fallar y van a haber consecuencias por las acciones y las decisiones que tomemos en este cuerpo. Pero si puedo cerrar en una nota positiva, quiero cerrar con esto. Que el patrón de nuestra vida sea como el patrón de la vida del rey David. Que el patrón de nuestra vida sea una vida servicial. Que el patrón de nuestra vida sea una vida de alabanza. Que seamos el pueblo de Dios que siempre está dispuesto a arrepentirnos de nuestros pecados. A clamar al Señor en nuestra debilidad y a decir, Señor, yo no quiero esto ya más en mi vida. Que el patrón de nuestra vida sea una vida donde nos deleitamos constantemente en el Señor. Que el patrón de nuestra vida sea una vida donde vivimos con la eternidad y esa es la perspectiva que domina todas las decisiones que hacemos. Y más importante, que el patrón de nuestra vida sea una vida perdonada. Una vida donde encontramos nuestra fortaleza diariamente, momento por momento, en la gracia y la misericordia de Dios. Quiero cerrar con un salmo de David. Este es uno de mis salmos favoritos. Miren lo que dice aquí. Salmo de David, antes de que Jesús fue crucificado. Ya vemos que este hombre tiene un entendimiento propio de la gracia de Dios y la promesa que iba a venir en el futuro. Y esto es de gran ánimo para nosotros como creyentes. Sabiendo los pecados que este hombre cometió en su vida. No hay ningún pecado que el Señor no puede perdonar. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a confesar? ¿Estamos dispuestos a darles estas áreas de nuestra vida al Señor? ¿Estamos dispuestos a vivir una vida más enfocada en el Señor? Esa es la pregunta que tenemos esta mañana. Salmos 32, 1 hasta el 5. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Dice el rey David, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí y mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Cuántos saben que cuando no estamos dispuestos a confesar nuestro pecado, esa es nuestra experiencia espiritual? Esa es nuestra experiencia espiritual. Pero dice en el versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Amén. Entonces vamos a cerrar en oración. Y quiero darles un breve anuncio también. El Día de la Madre es la próxima semana. Vamos a hacer un viaje a ver a una de nuestras familiares este próximo domingo. Entonces los vemos en 2 semanas, pero les pido por favor que oren por nosotros, que vamos a estar con la familia de mi esposa, que el Señor nos conceda las palabras para poder compartir con ellos el evangelio del Señor, que no todos de ellos conocen al Señor.
y de nuestra familia a su familia, todas las mamás, les mandamos un fuerte abrazo. Después del servicio, para los que quizás son nuevos y quizás no son inmediatamente nuevos, pero nunca han venido al frente a hablar con nosotros, a conocernos, nos encantaría conocerlos y hablar con ustedes. Cualquiera de esas dos circunstancias, afuera después del servicio, por favor, salgan afuera, van a haber pastelitos y café para darles la bienvenida. Vamos a cerrar con una última alabanza y oración. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por este tiempo que podemos estar en tu palabra, Señor. Te damos gracias que tú nos instruyes a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias que tú nos enseñas la condición de nuestro corazón y una y otra vez, Señor, tú nos levantas con tu gracia, tú nos enseñas a caminar, tú nos estás cambiando quienes somos en nuestro interior. Tú nos enseñas que somos justificados y aprobados basado en la obra de la cruz, pero tú estás cambiando el patrón de nuestra vida. Tú estás cambiando nuestros deseos. Y esta mañana, Señor, queremos rendirnos completamente a ti, Señor. Perdónanos, Señor, las áreas donde no hemos estado dispuestos a rendirnos. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas hacia ti. Perdónanos, Señor, estas áreas donde hemos tenido dificultad una y otra vez, Señor. Esta mañana queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos pedirte que nos des valentía y fortaleza para seguir adelante. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos des una mente enfocada, Señor, en las cosas eternas. Queremos pedirte que nos des las palabras de esta semana para poder vivir el Evangelio, Señor, para poder predicar el Evangelio, Señor, para poder ser efectivos en nuestro caminar diario contigo, Señor, para poder influir a las personas en nuestra esfera de influencia, Señor, para poder ser cristianos victoriosos, Señor. Usa nuestra vida para tu gloria, Señor. Úngenos con tu presencia, Señor, y úsanos para tu reino. En el nombre de Jesús, amén.